Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Hola Marisol, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya por aquí lista para esta tercera sesión que vamos a estar teniendo. Les recuerdo que vamos a estar teniendo cada miércoles los temas del taller de habilidades nivel uno. En este caso ya estamos en la sesión número 3 y vamos a revisar otro concepto que yo sé que a lo mejor muchos ya hemos escuchado, que a lo mejor no sabemos todavía cómo implementar esta estrategia en nuestra prospección. Entonces, el día de hoy quisimos incluirlo. Y es el tema del storytelling. Entonces, por ahí vamos a ver algunos ejemplos, vamos a tener también algunos ejercicios. Entonces, yo les agradezco muchísimo su puntualidad a esta sesión y también su participación a la misma. Entonces, pues vámonos de lleno con la información. Por aquí, pues vamos a empezar puntuales. Les recuerdo, mi nombre es Marisol Serrano y pues vámonos por aquí con los temas que traemos el día de hoy. Primeramente vamos a revisar qué significa este concepto del storytelling, también un poco de cómo podemos empezar a aplicarlo, cómo podemos desarrollar mensajes, incluso les traemos algunos ejemplos, por qué es importante y cuáles son algunos de los beneficios que encontramos. Entonces, pues primeramente, ¿qué es esto del storytelling? Bueno. Este concepto, digamos que está compuesto de dos palabras en inglés, en este caso la parte de story y la parte del telling. La de story, pues como su nombre lo dice, hace referencia a una narrativa, historias, reunir también una serie de elementos, pueden ser todos estos que impactan, ya sea de manera positiva o incluso generan una emoción un poquito más, digamos, de preocupación en nuestro asegurado. Entonces, de ahí se complementa con la parte de telling, que son ahora sí que la manera en la que vamos a contar esa historia, ¿no? Podemos valernos de diferentes recursos, como es el tono de nuestra voz, nuestras expresiones, incluso podemos aplicarlo en distintas tecnologías, llámense historias de amor, historias de terror, por ahí vamos a ver las diferencias entre una y otra. Y bueno, también podemos resumir que el storytelling se usa precisamente para esta parte de contar una historia. ¿A quién le vamos a contar una historia? A nuestro cliente, a nuestro prospecto, a lo mejor a ese que todavía está dudoso en si lo requiere, si lo necesita, no lo necesita, cómo funciona. Y de ahí también podemos valernos de testimoniales de clientes que ya nos han adquirido, de clientes que a lo mejor en su momento no adquirieron un seguro, cuáles fueron las consecuencias que tuvieron posteriores. Entonces, por ahí vamos a ver también un poco de ejemplos para esta parte del storytelling y por qué decimos que es un arte. El arte de contar historias, prácticamente todos tenemos una historia y el hecho de contar esta historia nos permite también conectar con nuestros clientes de manera de que a veces simpatizamos con una persona, nos sentimos identificados y lo vemos prácticamente en cualquier producto o servicio, llámese en redes sociales, en algún comercial, que pasa algo que nos hace conectar con ese producto, con esa, incluso esa película, que nos motiva a verla, ¿no? A veces ni siquiera nos acordamos de cómo se llama, pero nos genera una emoción y también lo vemos en la parte de la música, ¿no? Que conectamos con una parte de esa letra que nos está también contando una historia, entonces forma parte de todo lo que nosotros vamos construyendo como sociedad, de nuestras experiencias. Y la idea de traerles este tema es para que también podamos aplicarlo a nuestras estrategias de venta. Entonces, como dicen, los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla, ¿no? Entonces, prácticamente todos tenemos una historia que contar y algunos de los elementos que reúne el storytelling es precisamente esta parte de la comunicación persuasiva, la comunicación que busca convencer, que busca también acercarse al cliente, que busca tocar incluso pues esas fibras más sensibles, atender incluso a la parte emocional, a la parte también mental y demás. Incluye también la parte del liderazgo, la toma de decisiones, ahora sí que pues una serie de procesos también mentales, el significado que le vamos a dar a esa historia y que le va a dar también a nuestro cliente desde el principio hasta el final. Por ahí vamos a ver algunos ejemplos de cómo se compone cada una de esas etapas del storytelling y también las audiencias, ¿no? ¿A quién le vamos a estar contando esta historia? ¿Cómo
cómo nosotros podemos anticiparnos a saber cómo puede reaccionar ese cliente, cuál es el lenguaje, el tono que debemos de utilizar. Entonces, también el storytelling es como una técnica del marketing que pues prácticamente es muy aplicada por diferentes marcas. Por ahí también les voy a compartir un pequeño video de algunos ejemplos que justamente me gustaría que me confirmen en caso de que no se llegara a escuchar para que por favor lo pueda yo revisar. Vamos a ver también en este video algunos puntos clave del storytelling que van a cautivar a nuestros clientes. Entonces, si por ahí tienen dónde anotar, pues ahora sí que no se les pasen estos puntos. Vámonos por ahí a revisar el video. El storytelling es una poderosa herramienta para hacer marketing de manera efectiva. Según el experto Seth Godin, el marketing ya no se trata de las cosas que vendes, sino de las historias que cuentas. En un mundo lleno de marcas y anuncios publicitarios, las historias son una manera muy interesante de diferenciarse, conectarse con los clientes y dar mucha visibilidad a nuestra marca. Pero no solo se trata de contar historias, sino de contar historias que le permitan a tu marca lograr ciertos objetivos. A continuación, te compartimos 10 claves importantes para aprovechar el storytelling como herramienta de marketing. Define cuál es tu público objetivo. Una buena historia no necesariamente tiene que gustarle a todo el mundo, y esto es algo que debes tener absolutamente claro a la hora de hacer storytelling. Antes de comenzar a hacer tu historia, tómate el tiempo de analizar tu público objetivo. ¿Quiénes son? ¿Qué los motiva? ¿Qué les gusta? ¿A qué se dedican? Etcétera. No se trata de los productos que vendes, sino de las emociones que generas. Además de definir tu público objetivo, es igualmente importante definir cuál es el objetivo de tu storytelling. ¿Quieres dinamizar las ventas? ¿Quieres mejorar el posicionamiento de tu marca? ¿Quieres maximizar el engagement de la marca con tus clientes? ¿Quieres informar o educar a tu cliente? Con base a tu objetivo, eliges las emociones que debes generar en tu audiencia a través de tu historia. No todos los productos se venden a través de la misma emoción. La sencillez es la máxima sofisticación. Ser simple es lo más complejo. Haz que tus historias sean fácilmente digeribles. El cerebro ama las metáforas. Usa elementos muy sutiles que den sentido a tu historia mientras ponen a volar la imaginación de tu audiencia. Crea personajes que generen empatía y se conecten con tu audiencia. Los personajes son un elemento muy importante en las historias, porque a través de ellos se crea el vínculo emocional con la audiencia. El público debe emocionarse cuando el personaje se emociona, y debe sufrir cuando el personaje sufre. Estos son algunos personajes que puedes incluir en tu historia. El héroe como el gancho emocional con el producto, la princesa que representa al cliente, el villano como el problema y su raíz, el sabio como tu producto, el reto que será la solución que plantea el producto. Ponle un toque de humor. El humor es un excelente recurso, pero no abuses de él. Usa el humor con sutileza y lograrás que tu mensaje se quede en la mente de la audiencia. Crea escenarios en los que tu público objetivo se sienta identificado. Esta es una clave muy importante porque el consumidor tiende a conectarse más con aquellas marcas que se muestran más humanas, lo cual da un enorme poder a las empresas pequeñas. No es absolutamente necesario que uses fotografías y videos muy profesionales. Incluso, en ocasiones una imagen casual y tomada con la cámara de un celular en la que se aprecie a un cliente real interactuando con tu producto llega a generar un mayor impacto que las imágenes promocionales de alta calidad, en las que los protagonistas son modelos. Esta estrategia es usada en los comerciales de Vive 100, una bebida energizante que se hizo muy popular en Colombia en poco tiempo. En sus comerciales se veía una persona cansada que debía volver a trabajar en la tarde y ya estaba sin energía, escena con la que se sienten identificadas muchas personas, pero tomaba un Vive 100 y quedaba listo para continuar con su jornada de trabajo. Los detalles no son detalles, son la historia en sí. Una buena historia está llena de detalles que dotan de autenticidad y originalidad cada escena. Los mejores storytellers y escritores describen personajes y escenarios mencionando cada uno de los detalles que perdurarán por siempre en la mente del lector. Lleva las emociones de tu audiencia al límite. Cuando la mente humana se enfrenta a cambios emocionales, se mantiene activa y tiende a recordar más, mientras que cuando se expone demasiado tiempo a una misma emoción, tiende a aburrirse.
Esta técnica es implementada, por ejemplo, en los trailers de películas, los cuales muestran rápidamente escenas cargadas de diferentes emociones y al final llevan el interés de la audiencia al límite para ahí mostrar el nombre de la película y garantizar que nadie lo olvide. A mayor emoción, mayor recordación. No cuentes la historia completa, deja algo para la imaginación. Una escena en la que dos personas están a punto de besarse causa mayor emoción y atención que la escena de una pareja besándose, y esto se debe a que a la mente le gusta imaginar, soñar y crear. Deja algo para la imaginación de tu audiencia. En este anuncio puedes ver los puntos en los que el consumidor fija su mirada, y es muy interesante la gran atención que consiguen las joyas. Si vendes joyas, aquí tienes un buen ejemplo de storytelling que puedes adaptar y probar. Invita a la acción. Un gran error de muchos comerciales es que no llevan a la audiencia a realizar una acción o lo hacen de la manera incorrecta. Si el objetivo de tu storytelling es vender, entonces debes incluir un llamado a la acción en el momento clave en que la audiencia está expuesta a la emoción que impulsa el deseo de compra. Si tu objetivo es posicionamiento de marca, debes poner tu marca justo en el momento en que las emociones de la audiencia están al límite. ¿Te ha pasado que ves un tráiler de película y luego no te acuerdas del nombre de la película? ¿O has visto un comercial que te pareció divertido, pero luego no recuerdas de qué empresa era? Esto sucede muy a menudo porque el elemento clave está mal incluido en la historia. El llamado de acción debe ser contundente y puesto en el momento clave. No temas vender. Si has creado una buena historia y has atrapado a tu audiencia, entonces el público está esperando a que le indiques qué hacer, y seguramente lo harán. Bonus, interacción y transmedia. Como tip adicional, ten en cuenta que actualmente el consumidor es multiplataforma. Mientras está viendo TV, también está mirando su Facebook y conversando en WhatsApp. Esa tendencia ha creado nuevas oportunidades para interactuar con el consumidor a través de los múltiples dispositivos y herramientas digitales. Hay comerciales que al terminar invitan a la audiencia a conectarse con alguna aplicación o sitio web para seguir con la misma historia pero en entornos distintos. De esta manera, puedes lograr que el consumidor sea parte de tu historia. También hay campañas que empiezan offline y llevan al consumidor a un escenario digital para seguir interactuando con él. Finalmente, recuerda que puedes hacer storytelling en diferentes formatos: video, imagen, audio y escrito. Entonces, aplica aquellas claves que se adapten mejor al formato que uses. Muy bien, pues fíjense qué interesante esta parte del storytelling, que ahora sí que lo hemos visto, lo hemos sentido y no nos habíamos dado cuenta de que se llamaba de esta manera. Un punto también que quiero destacar es el público objetivo. Como veíamos por ahí, parte de estas claves de que funciona el storytelling es realmente por ahí segmentar, lo hemos visto en sesiones pasadas, a quién estamos destinando este mensaje, esta publicidad. Ya establecimos este buyer persona, ya tenemos por ahí el ejemplo de lo que queremos generar. Entonces, precisamente eso lo vamos a trasladar con lo que es el storytelling, y para ello vamos a ver más adelante un poco más de cómo funciona. Y bueno, podemos definir también, además de que el storytelling es esta estrategia del marketing, como un proceso de involucramiento, como bien mencionaban también en el video, en el que vamos a buscar atraer esa atención de nuestro prospecto, de nuestro cliente. Y también en este punto es muy importante saber contar historias, ¿no? Sabemos que vamos a estar estableciendo esa comunicación inicial, que vamos a generar un contacto, que a lo mejor ya tuvimos alguna llamada con ese prospecto. Le vamos a hablar también un poco de nosotros, vamos a presentarnos, vamos a ser amables, pero también en esta parte del storytelling es muy importante valernos de diferentes medios, ¿no? Ya sea si lo vamos a hacer por medios digitales, incluso hasta en una llamada, cuando nosotros contestamos, el tono de la persona, todo esto nos va a estar dando valiosa información, y también a manera de cómo podemos nosotros hacer sentir esa confianza con ese cliente, con esa persona con la que apenas estamos generando ese primer contacto, o incluso determinar si es el momento ideal o no, si hay que a lo mejor generar una nueva reunión, reagendarla. Es muy importante tener plena conciencia de la comunicación, el lenguaje corporal, el tono de la voz que nosotros utilizamos y también el que estamos
ahora sí que analizando en la persona con la que estamos teniendo ese acercamiento. Entonces, el storytelling busca precisamente ser una herramienta de apoyo para esta comunicación que vamos a estar estableciendo con nuestro cliente, que buscamos, recordemos, llamar su atención. Entonces, podemos definir también que el storytelling, digamos que es como una comunicación planificada. Aquí ya no es tan espontánea, ya tenemos una estructura, ya tenemos por ahí ahora sí que algo en mente que queremos comunicarle, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a ir orientando esa entrevista, esa reunión, a lo mejor esa cita que tenemos con el cliente. Y al momento de que le informamos, también vamos a tener este espacio de platicarle una historia, un testimonial, algo que lo invite a conectar precisamente con nuestro producto, con nuestro servicio, con la importancia que tiene. Y también recordemos siempre hacer valer nuestra actividad como agentes, siempre darnos pues esta importancia, esta relevancia. Y bueno, parte de estos puntos de la comunicación planificada que les comento es la manera en la que vamos a dirigir ese mensaje. Tiene que ser clara, tiene que ser precisa. Recordemos, yo siempre les comento, a lo mejor sí, nosotros estamos muy entendidísimos de los conceptos, conocemos qué es un deducible, qué es una póliza, cómo funciona, qué es una cobertura, pero quizás ese cliente no lo sabe. Entonces, aquí es donde también tenemos que adaptar mucho ese lenguaje, que sea entendible, porque si el cliente no lo está entendiendo, pues una confusión es una 90. Si no estamos conectando con el cliente, si no le ve importancia, necesidad, relevancia a lo que le estamos platicando, pues realmente va a ser totalmente, pues, un cliente perdido, ¿no? Entonces, por eso, con esta estrategia del storytelling queremos que ustedes puedan hacer este diseño, que puedan empezar a trabajarlo y que también pues obtengan mejores resultados. Entonces, aquí también recordemos que desde que hacemos esta entrevista, este filtrado con ese universo de clientes potenciales, vamos a estar obteniendo a aquellos a quienes sí les interesa nuestro producto y son con ellos con los que vamos a buscar tener ese paso más para avanzar a lo que es a lo mejor una propuesta de cotización, a lo mejor ayudarle a entender si ese seguro que tiene realmente le está funcionando o le va a funcionar para lo que necesita, ¿no? Entonces, deben sentirse nuestros clientes como héroes y protagonistas de su propia historia. Aquí le vamos a dar el protagonismo total al cliente y lo vamos a aplicar precisamente en esas historias que vamos a estar desarrollando. Entonces, pues dicho esto por aquí, recordemos que vamos a buscar conectar con nuestro cliente, ya sea por medio de esta historia, de este relato, este testimonial. Yo les comentaba precisamente la importancia de contar con un mercado objetivo, con esa descripción de nuestro buyer persona, a quién vamos a destinar esa publicidad. Podemos a lo mejor tener diferentes nichos, pero pues no a todos les vamos a compartir la misma información. A lo mejor si es un cliente que tiene una flotilla, a lo mejor si es un cliente que trabaja como chofer de aplicación, vamos a tener que adaptar esas historias para que realmente apliquen al cliente a su manera a lo mejor del riesgo que está teniendo. Y para ello, aquí vamos a incluir dos elementos. La parte de lo que es el relato se divide en historia y el reporte. ¿Qué incluye el reporte? Pues todo lo que son datos duros, estadísticas, información, datos reales, cómo estamos en seguridad y también en la parte de inseguridad, de acuerdo, pues precisamente a ese nicho que le interesa al cliente, ¿no? De su negocio, de las zonas donde está circulando. Los datos duros nos van a ayudar también a darle, ahora sí que esa confianza y también aportarle información que a lo mejor no conocía. Y la historia, pues aquí vamos a buscar lo que es generar, ya sea metáforas, darle significado también a ese relato que estamos teniendo, incluso la narrativa y el dramatismo, ¿no? El lenguaje de la voz, la importancia. Oiga, ¿sabe qué? Esto sí es importante, esto sí merece atención. Entonces, aquí buscamos nosotros generar, mover alguna de estas emociones, porque recordemos que es lo que va a hacer que ese cliente recuerde, lo que va a hacer que a lo mejor más adelante, si en ese momento no se concretó, nos vuelva a buscar. Entonces, de ahí es de donde encontramos
que la comunicación debe ser efectiva, debe ser directa, debe ser clara, debe ser concisa. Tenemos que haber conocido al cliente, conocer también un poco de qué riesgos está teniendo, qué vehículo, qué cotización, ¿no? Entonces, parte de esta magia del storytelling es generar múltiples beneficios, tanto para nosotros como para el cliente, ¿no? En esta parte, el primero que encontramos es la conexión emocional. A nosotros generar una conexión, la verdad es que estamos ganando muchísimo terreno con ese cliente para que se abra, para que nos cuente, para que nos diga todas esas objeciones a lo mejor no manifestadas y podamos tener ese punto de confianza en donde ya más adelante nos recomienda, nos refiere y es también visto como una filosofía de vida porque pues ya nos eligen, ya incluso nos buscan nuevamente para a lo mejor adquirir otro tipo de seguro que no es auto, no lo sé, porque ya nos conocen. Entonces, de ahí precisamente se deriva el segundo punto, que es la confianza. Cuando nosotros conectamos con el cliente, ya sea por que tenemos algo en común, a lo mejor la parte de la familia, a lo mejor también un poquito de la cuestión del trabajo y demás hacerlo sentir, recordemos, el protagonista de la historia, que realmente lo entendemos y que no únicamente él se ha sentido así, sino muchísimas personas más. ¿Y cómo lo han solucionado? Bueno, ahí es donde nosotros podemos ahora sí que desarrollar esta parte del storytelling. Y el tercer punto es que nos van a recordar más, ¿no? Ya sin necesidad de estar esforzándonos demasiado y lo vemos también en nosotros cuando estamos, no sé, viendo alguna película, alguna novela, algún dorama, luego están muy de moda estas series coreanas, que conectamos tanto con los personajes que hasta el actor ya nos cae mal o nos cae muy bien y únicamente por el personaje, por el desarrollo que tuvo y también pues lo vemos en productos, cuando salen por ahí personas que admiramos recomendándolos. A veces ni siquiera sabemos si son buenos o malos productos, pero el hecho de que ya conocemos a esa persona, que a lo mejor nos cae bien, nos gusta cómo es nos da un poder de decisión para adquirir ese producto o no adquirirlo. Entonces, aquí también recordemos, estos son los tres primeros beneficios, pero hay más. La parte de multimedios. Por ahí cuando estábamos viendo el video, se mencionaba que la verdad es que cada vez estamos más en esta parte de ser multitask, que estamos haciendo muchísimas tareas, que estamos en redes, que a lo mejor estamos contestando algo. Y entonces es aquí cuando la parte del storytelling también tiene otro de los beneficios, porque en la parte de las historias solemos pensar más en un libro o un texto escrito pero la realidad es que prácticamente con las redes sociales, con los medios digitales, tenemos posibilidades infinitas, ¿no? Ahí, ahora sí que nosotros mismos a veces consultamos opiniones, consultamos también información, recomendaciones en estos medios y que muchas veces sí terminan concretándose en una adquisición de ese producto o servicio. Entonces, aquí también es otro de los beneficios que podemos encontrar al momento de aprovechar esta herramienta del storytelling. La viralidad, bueno, las historias que nos gustan, que son originales, que son curiosas, incluso hasta el contenido que a veces eh, consumimos en este tipo de medios, buscamos que sea auténtico, que sea algo nuevo, que sea algo incluso divertido. Lo veíamos también un poco en estos puntos clave del storytelling que nos invitan a estar pendiente, a estar viendo qué está haciendo esa persona, a estar viendo qué está publicando. Entonces, se trata de traer precisamente eso a nosotros, ¿no? Y aquí es donde también lo vemos muy ejemplificado con el desarrollo de una marca personal. Cuando nosotros identificamos cuál es ese sello, ese factor diferenciador que tenemos, por qué nosotros y no otra persona. Entonces, aquí es donde también tenemos que trabajar mucho en esa percepción que tenemos. Realmente estar seguros que tenemos las capacidades, de que si estamos en esto es por algo. Entonces, únicamente a veces nos falta creérnosla. Y la fidelidad, bueno, este es el punto tan esperado donde ya ese cliente nos conoce, donde
nos renueva, donde nos recomienda, donde no importa qué pase, que le ofrezcan más barato, más caro, se queda con nosotros porque precisamente ya generó una fidelidad. Y la fidelidad también se genera no únicamente cuando terminamos la venta, sino también recordemos que hay un servicio postventa donde ese cliente que no se queja, ese cliente que no dice nada, no necesariamente quiere decir que está totalmente satisfecho. Entonces, aquí es donde también tenemos que darles, recordemos ese protagonismo, saber a lo mejor qué podemos seguir mejorando, qué lo hace que estemos con nosotros. Luego tenemos mucho esta idea de ir tras más clientes, buscar más clientes, pero ¿qué pasa con aquellos clientes que ya teníamos y en su momento los perdimos? ¿Cómo podemos volver a recuperarlos? Recordemos que fue todo un proceso, todo, ahora sí, un seguimiento que en su momento tuvimos y no estaría de más conocer si a lo mejor fue algo por parte de nosotros, si fue algo que no le agradó el servicio. Para nosotros, ahora sí que seguir creciendo, ¿no? Recordemos que lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Por eso vemos esta parte del storytelling como un arte, el arte de contar historias. ¿Y por qué decimos que es un arte? Bueno, las historias, como les mencionaba anteriormente, pues son la esencia de la experiencia humana. Es lo que nos da ahora sí que ese valor, esa diferencia, porque cada uno de nosotros, la verdad es que somos como un rompecabezas, yo me imagino así que somos como un rompecabezas de diferentes piezas, de que aprendemos muchísimas cosas, de hobbies, de intereses, libros, investigación, incluso la formación académica que tenemos. Y en esta actividad como agente, la verdad, a mí se me hace muy, muy bonita cómo puedes interactuar con muchísimas personas, con muchísimos perfiles, conocer y aparte ayudarlos, ayudarlos a proteger su patrimonio, ayudarlos a proteger su integridad, su seguridad, su vehículo. Entonces, es ahora sí que donde tocamos esos corazones y las mentes de nuestros clientes porque aquí con la parte del storytelling ya es donde nosotros podemos empezar a conectar con ellos. Entonces, la verdad, sí, encontramos muchísimos beneficios que nos permiten empatizar, ¿no? Conectar con esos clientes y la parte de las historias, al momento de que las desarrollamos, al momento de que ya son testimoniales, de que el cliente se acerca con nosotros, nos agradece porque le gustó el servicio, porque incluso le hicimos cambiar esa percepción que tenía de los seguros, de los agentes, de la compañía como tal. Luego por ahí uno de nuestros agentes nos decía que tenían muchos clientes a lo mejor que le decían, no, ¿sabes qué? Es que no me gusta Qualitas, es que tuve una mala experiencia, es que me pasó esto. Y bueno, él les decía tal cual, bueno, es que aquí el problema es que no me has contratado a mí el seguro, ¿no? O ¿sabes qué? Si tú me lo contratas, por ahí nos decía una agente, no sé si esté por aquí conectada, de que si le contrataban el seguro a ella, esa muñequita iba de regalo, ¿no? Ella iba a estar pendiente de ahora sí que los seguimientos, de que si requería la asignación de un abogado, de que si requería estar por ahí pendiente con el estatus de la reparación y demás. Entonces, es precisamente otro de los puntos de los beneficios que encontramos al momento de que nos hace empatizar. Y cuando nosotros contamos una historia, ahora sí que podemos tener ese paso donde el cliente se siente identificado, donde realmente conectamos con él. También otro de los puntos es que nos hace entender la realidad. Al momento de que le presentamos los datos duros, las cifras, las estadísticas, también hasta lo vemos en documentales, en películas, en imágenes muy impactantes, en las noticias incluso accidentes muy, muy aparatosos donde uno se queda pensando, oye, ¿y habrá tenido seguro? Oye, ¿qué pasó con la familia? Oye, ¿qué pasó con los afectados? Entonces, aquí es donde podemos dividir esa parte de las historias de amor o las historias de terror, donde vamos a poder estar dándole un ejemplo a nuestro cliente de ambos casos, cuando sí tenía su seguro y donde no lo tenía. Entonces, también las historias nos dan un propósito. Al momento de que contamos una historia, prácticamente por aquí tenemos esta cuestión, ¿no? ¿No te ha pasado que cuando terminas una serie entras en una especie de crisis existencial de que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? La verdad, como que te metes tanto en esa historia que al momento de que termina, como que uno se queda un poquito en el limbo. Cuando terminas incluso un buen libro, sí
te quedas como que en que sería como en una pausa de que no sabes qué sigue, ahora no sabes a qué le vas a destinar esa atención que tenías con esa película, con esa serie, con ese libro. Entonces, es por eso que precisamente las historias nos dan un propósito. El propósito de a lo mejor de levantarme temprano para alcanzar a ver, a leer, el propósito de llegar. Entonces, es ahora sí que pues una herramienta muy, muy interesante, muy útil y muy profunda, también vista pues como un tesoro. También las historias nos involucran, nos abren las puertas pues, de la casa de una persona, ¿no? Al momento de que, si estamos volviendo al ejemplo de la película, del libro, pues prácticamente tienen esa apertura de estar en esa sala, de estar con esas personas, de estar ahora sí que formando parte de nos dan esa confianza. Incluso, como les comentaba, nos involucramos tanto en la vida de los personajes, nos enojamos con los personajes. A lo mejor si le estamos contando esa historia, ese cliente dice, oye, pero si estaba en esta situación, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no tomó la decisión? Si a lo mejor tenía un gasto cercano, ¿por qué no? Entonces es aquí donde vamos a encontrar el camino del héroe. El camino del héroe, pues hace referencia precisamente a cómo vamos a estar iniciando esta historia. Aquí vemos en esta imagen, en el punto número uno, el viaje del héroe, ¿no? Encontramos pues un mundo ordinario, hay un llamado a la aventura, evidentemente, la persona rechaza el llamado, pero encuentra un mentor y entonces ahora sí atraviesa toda una serie de aventuras en donde se traslada a un mundo especial. Aquí ya los aliados, los enemigos, las diferentes pruebas, todos estos retos que tiene que enfrentar, lo van orillando a un abismo de una prueba suprema. En este caso, cuando ya tiene este abismo, estamos hablando de que él va a tener que afrontarlo, va a tener que haber un cambio, un parteaguas en esa situación. Y es entonces cuando recibe una recompensa, recibe ahora sí que el entendimiento de toda esa experiencia que había tenido, de por qué estaba en esa situación y pues qué es lo que va a estar aprendiendo. Aquí es donde ya encontramos pues una nueva resurrección, por así ponerlo en el ejemplo, y esa resurrección no únicamente implica que ese cliente pues haya tenido pues una buena experiencia, que le haya ido bien, ¿no? Sino que también ya tuvo una conciencia más específica de la importancia y también va ahora sí que contarle a otros la experiencia que ha tenido y por qué los invita también a ser parte del mismo. Entonces, si se dan cuenta, podemos trasladarlo en muchísimos, muchísimos ejemplos. Y este camino que veíamos en el esquema, también podemos resumirlo por fases. La primera fase, recordemos, es la llamada. El héroe o la heroína se encuentran en una situación a lo mejor insatisfactoria, algo que les genera una inquietud, algún miedo, algo en su vida, algo que digamos que nos centra en un punto en el que no estamos conformes, no estamos a gusto, no estamos bien, no estamos en plenitud. Iniciamos después de que tomamos ese llamado, en este caso a lo mejor ese cliente que no quiere, que a lo mejor no le ve la relevancia, no lo supone como una necesidad, nunca ha chocado, pero cuando nosotros le hacemos ese llamado, el cliente, si lo acepta, si nos da también entrada, va a entrar a un viaje que si bien de inicio va a tener que encontrar, sacar a relucir todas esas cuestiones que a lo mejor no estaba considerando, que a lo mejor no le había dado importancia, es considerado como pues todo ese terreno hostil, ahora sí que todo lo que no quiere alcanzando pues una frustración, algo que ya lo motiva a tener un cambio. A lo mejor en este caso ya dice, ¿sabes qué? No lo había considerado, pero ya revisé y sí me interesa, ya no tanto por mí, a lo mejor por la salud de mi hijo, por la salud de mi esposa, por la salud de a lo mejor los ocupantes, no lo sé. Y es ahí cuando encontramos los suplicios finales, en donde pues hay una serie de pruebas, digamos que en esta parte de la historia, que el cliente va a tener que
analizar, realmente pues rebatir, van a salir muchísimas dudas en esta parte para que al final se logre el objetivo, ¿no? Que realmente esté convencido de que es algo necesario, que es algo importante, que es algo que sí le va a suponer un beneficio ahora sí que en esa situación en la que ahora sí que siempre tenemos este ejemplo, ¿no? De que el cliente nos adquiere un producto esperando no utilizarlo, pero si llega a utilizarlo, que realmente tenga el servicio que nosotros le habíamos ofrecido, le habíamos prometido y le habíamos dicho desde el principio. Entonces, el camino del héroe, recordemos, está iniciando con lo que pasa hoy. Hay un llamado a la aventura porque existe algo que podría ser mejor. Y es aquí donde encontramos esa brecha entre cómo se encuentra actualmente el cliente, qué es lo que no está atendiendo, qué gastos está teniendo y cómo pudiera mejorar esa situación. Entonces, puede que a lo mejor en ese primer llamado exista un rechazo, es aquí donde nosotros vamos a lo mejor a tener que manejar algunas objeciones. Utilizar esta parte del storytelling nos va a ayudar a crear esta herramienta como, digamos, una manera de concientización al cliente y también cuál es la parte más dramática que puede existir si no contara con su seguro, si llega a tener un siniestro, si a lo mejor incluso esa persona que iba manejando lamentablemente fallece. ¿Qué sucede después? ¿Qué sucede si a lo mejor tiene una pérdida orgánica, un brazo, una mano, una pierna? ¿Cómo le va a hacer? Entonces, aquí se origina lo que es ya la tensión, el caos y el llamado a la acción. ¿Por qué es importante adquirir un seguro? Ya no únicamente por amparar tu vehículo, sino también por amparar la integridad de los ocupantes. Entonces, ese es el momento estrella del llamado a la acción y es donde podemos utilizar precisamente esta parte dramática, esas imágenes impactantes, una historia emotiva y también las estadísticas. Lamentablemente hay muchísima irresponsabilidad al momento de que salimos, al momento de que por ahí nos encontramos a otra persona que va con el teléfono, que va a lo mejor invadiendo carril, que se va pasando semáforos. Es un constante riesgo. Y es precisamente en ese llamado a la acción donde el cliente avanza, adquiere su póliza, a lo mejor renueva, no lo sé, y por ahí se genera lo que es esa segunda parte, ¿no? De que ya conoce el servicio, de que si a lo mejor sí requirió alguna asistencia, tuvo algún siniestro, pero no fue tan aparatoso, pero se le pudo apoyar con la reparación de su vehículo, se le otorgó a lo mejor la cobertura de auto sustituto, no lo sé, entonces ya estamos del otro lado con ese mundo que veíamos en el storytelling, un mundo especial. Entonces, ya que por aquí vimos un poquito de los ejemplos, pues puede tener diferentes caminos esa parte de la historia de el cliente, de ese héroe, de esa heroína. Y dentro de los diferentes caminos que encontramos es que actualmente es de una manera, pero podría ser mejor. Hay resistencia, hay acción, es algo común o algo diferente. Estamos hablando del pasado, del presente o de un incluso un mejor futuro. Si a lo mejor en este momento tenemos bloqueos, tenemos un problema, ¿cuál va a ser esta polaridad, no? La parte de la solución, la parte de la libertad, la tranquilidad, a lo mejor no estar pensando de que si mañana yo tengo un siniestro voy a tener que desembolsar una gran cantidad de mi capital que no tengo destinado para ello. Entonces, buscamos pasar de esta parte complicada a la parte simple. Entonces, por eso por aquí les ponemos en la diapositiva, para crear una presentación de alto impacto, es necesario crear esos contrastes, estas polaridades que les comento, que son prácticamente indispensables, lo vemos en todas partes, porque son las que si no existe una, no existiría la otra. No, si hay una pregunta, hay una respuesta. Si hay algo ordinario, debe haber algo especial. Si hay una necesidad, hay un cumplimiento. Entonces, por ello, por aquí les quiero compartir algunas de estas etapas para empezar a desarrollarlo. Ya por ahí entendimos qué significa el storytelling, cómo podemos empezar a aplicarlo en nuestras estrategias de venta, pero pues es importante también empezar a conocer cuáles son estas etapas y cómo podemos empezar a estructurar un mensaje. Ahora sí que los resultados deben ser
para que nuestros clientes puedan escucharlos. Si estamos hablando de pasar de un modo de ser a una forma de actuar. La parte del modo de ser es un cambio interior y la forma de actuar estamos hablando de un cambio exterior. El secreto de estas presentaciones, de a lo mejor utilizar esta herramienta, es invitar a que nuestro cliente escuche, a conectar con él y a llevarlo a ese mundo ideal, a esa situación de tranquilidad que en este momento a lo mejor no está teniendo. Entonces, lo vamos a pasar a lo que es un modo de ser, a una nueva manera de ser, la forma de actuar, a una nueva forma de actuar. ¿Por qué? Porque ya va a tener esa tranquilidad, va a conocer, va a estar, pues ahora sí que más cómodo. Entonces, por ahí ya estamos cerca de realizar la actividad que tenemos preparada para todos ustedes. Y por ello quiero que pongamos mucha atención en, en esta siguiente cuestión, ¿no? ¿Cuál debe ser la estructura que debe contar mi historia? Se preguntarán. Bueno, de acuerdo a esta matriz que estamos compartiendo en pantalla, la matriz de conocimiento, receptividad, lo primero que debemos pensar es cómo podemos enganchar a nuestra audiencia con una plática creativa. Recordemos, una plática que genere una emoción, que nos invite a conectar y pues el primer paso que encontramos es identificar precisamente a ese cliente cuál es la necesidad que va a estar teniendo, ya sea de información, de a lo mejor si estamos hablando de que necesita más persuasión, necesitamos generar un interés mayor, explicarle o incluso ya proponerle. Por aquí podemos ver el más y el menos. En cuanto a conocimiento, interesar, persuadir y por acá también podemos cruzarlo con la parte de qué tan receptivo está el cliente. Si está menos receptivo, pues vamos a tener que buscar que se enganche más, que se interese más en el producto. Si está más receptivo, vamos a explicarle. ¿Por qué? Porque ya hay un interés previo, entonces ya vamos a avanzar al otro cuadrante. Y en la parte del conocimiento, si a lo mejor tiene menos conocimiento, ¿qué vamos a buscar? Primero que se interese y posteriormente, ahora sí, generar una persuasión. Y pues finalmente por acá, cuando vemos si hay el máximo punto de conocimiento y el máximo punto de receptividad, ya conoce el producto, si le interesa, ¿qué vamos a hacer? Avanzar con una propuesta, una cotización. Y si estamos hablando del punto menor, en el que hay menos conocimiento, menos receptividad, lo primero va a ser que se interese en el producto. Entonces, recordemos esta matriz, qué tanto le interesa, está abierto a escuchar, qué estrategia vamos a seguir. No sé si por ahí habrá quedado clara, pero ahora vamos a hacer precisamente una actividad. Recordemos aquí estamos en esta matriz, conocimiento, receptividad, y de acuerdo a si estamos hablando de menos o mayor conocimiento o receptividad, vamos a estar ubicando a diferentes clientes en un cuadrante específico para seguir esa línea de atención. Entonces, de eso se trata este ejercicio que les traigo a continuación. ¿Qué tipo de enfoque vamos a estar tomando con cada uno de estos clientes? Tenemos 4 clientes, por aquí estamos viendo en pantalla, y los vamos a estar ubicando en un cuadrante distinto. El primero nos dice, un cliente consciente de sus necesidades que nunca ha utilizado eh, el tipo de servicio que ofrecemos, en este caso pues la parte de su seguro, pero recordemos es un cliente consciente. Sabe lo que necesita, pero la verdad es que no, nunca ha tenido pues ahora sí que la información, no conoce el producto. El segundo cliente es un cliente que ya tiene contratados servicios, en este caso en Qualitas, y que necesita una mejora. Este cliente ya conoce, ya a lo mejor ha tenido una experiencia en qué tipo de cuadrante se pudiera ubicar. En el tercer cliente tenemos a una inversionista potencial que tiene preferencia por invertir en giros a los que no pertenece, en este caso, Qualitas. Qué vamos a hacer con esta cliente, con esta inversionista? ¿En qué cuadrante pudiéramos ubicarla? Interesarla, persuadirla, explicarle, proponerle.
Y finalmente, el cuarto cliente que tenemos en este ejercicio es un socio de nosotros. Tiene una gran aversión al riesgo y al cambio. Entonces, vamos a dar por aquí unos minutos para que podamos analizar en qué cuadrante vamos a estar ubicando a cada uno de estos clientes. Tenemos cuatro clientes, cuatro cuadrantes. A cada uno le va a corresponder uno. Entonces, me gustaría que, por favor, en el cliente número uno me fueran indicando si ese cliente se ubica en persuadir, proponer, interesar o explicar. En el segundo también, en el tercero de igual manera y en el cuarto también. Entonces vamos a dar unos minutos para que lo analicen y por favor por ahí me puedan, no sé si mandar una manita en el chat para saber que ya estamos todos listos. ¿Ok? Por aquí ya alguien está listo. ¿Cómo vamos los demás? Me van a ir diciendo qué cliente y dónde se ubica, en cuál de los cuadrantes. Yo por aquí los voy a poner para que todos los veamos y pues a ver quién estuvo más cerca, quién le atinó a la respuesta correcta. Por aquí incluso ya alguien nos está spoileando en el chat. Ya nos dijo cómo los puso ella. Muy bien, muchísimas gracias por aquí, Are. Y vamos a dar 2 minutitos más para que analicen muy bien estos cuatro clientes que tenemos. Pues vámonos por aquí llenando al primer cliente. Recordemos, tenemos un cliente consciente de sus necesidades que nunca ha utilizado el seguro, nunca ha tenido necesidad de un seguro. Entonces, ¿en qué cuadrante pondríamos al cliente número uno? Persuadir, proponer, interesar o explicar. Por aquí en el chat nos dice Joana proponer, Ángel también. Ari nos decía persuadir. No, no es cierto. El uno no lo puso en explicar. Vamos a poner aquí entonces los números que ustedes me están diciendo. Por un lado hay quienes dicen que el cliente número uno está en explicar. A ver, vamos a poner aquí un uno. Por acá hay otros que nos dicen en proponer. Explicar, proponer. Ay, no se me está poniendo mi lapicero. A ver, déjenme lo cambio. Ay, ese uno me quedó muy chueco. Muy bien. Vámonos con el cliente número dos. Un cliente que ya tiene contratados servicios con Qualitas y que necesita una mejora. Con este cliente, ¿qué cuadrante vamos a estar utilizando? Ok, por acá nos dicen explicar, proponer. A ver, hay quienes dicen explicar y hay quienes dicen proponer. Lo voy a poner aquí. Bien, a ver por aquí. Bien, por aquí nuevamente coinciden en explicar, proponer. Tenemos uno diferente que nos dice que puede ser interesar. A ver, vamos a ponerle interesar. También Are por acá nos había dicho interesar. Muy bien, proponer. Estamos entre interesar, proponer y explicar. Vámonos con el tercer cliente. Un inversionista potencial que tiene preferencia por invertir en giros a los que no pertenece Qualitas. ¿Qué vamos a hacer con esta cliente que tiene esta intención de invertir, pero pues en giros que no pertenecen a Qualitas?
Tenemos por aquí tres, persuadir. Otros nos dicen interesar. Voy a ponerlo por aquí. Persuadir, interesar. ¿Alguien tiene una distinta? A ver, por aquí me regreso. Raúl nos había dicho proponer. Vamos a poner proponer también. Y por acá Are también proponer, ¿ok? Interesar, persuadir, proponer. Vámonos con el último cliente, el cliente número 4. Tu socio, quien tiene gran aversión al riesgo y al cambio. ¿Qué vamos a hacer con este cliente? Vamos a buscar persuadirlo, proponerle, explicarle, interesar. ¿Ok? Por aquí nos dice Coco, interesar, interesar, persuadir. También por acá nos dicen. Interesar también, persuadir. Ana tiene una distinta, nos dice ella, explicar. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna distinta? ¿O ya todos coinciden en esas? Por aquí también veo a los que no están participando, ¿eh? Les voy a invitar a participar dedocraciamente. Muy bien, parece que ya todos tenemos estas coincidencias. A ver, vamos a pasarnos a la siguiente. Ahora sí, a ver, ¿qué tan cerca estuvimos de el ejercicio? Y pues por aquí estamos viendo las respuestas correctas. Si nos fijamos en la parte de el cliente número 1, que se encuentra en explicar. Un cliente consciente de sus necesidades, que nunca ha utilizado el servicio. Estamos hablando de que sí tiene un conocimiento y pues vamos a estar buscando explicarle cómo funciona el producto, despejar cuáles son esas dudas que tiene, ya sabe lo que necesita. En el cliente número 2 lo encontramos en la parte de proponerle. Proponerle porque este cliente ya tiene contratados servicios con Qualitas y pues necesita una mejora. ¿Qué vamos a hacer con una persona que necesita una mejora? Hacerle alguna propuesta que incluya a lo mejor coberturas que no tenía, conocer a lo mejor qué es lo que le está faltando para poder realizar esa propuesta, esa nueva cotización. El cliente número 3, esta inversionista que quiere invertir, pero pues todavía no conoce Qualitas, todavía no ha invertido en nada con Qualitas. Vamos a buscar que se interese primeramente en el servicio porque no lo conoce, porque no tiene nada contratado, incluso decirle cómo funciona y demás. Y en el cliente número 4 que estamos hablando de, pues, este cliente que no está muy convencido, que tiene miedos, que tiene por ahí tensiones, vamos a buscar persuadirlo. Persuadirlo porque pues también sabemos que a lo mejor sí sabe cuáles son esas inquietudes, sí sabe a lo mejor cuáles son esos miedos que quiere amparar en su seguro, pero pues tiene miedo, tiene inseguridad, tiene pues inquietudes. Y entonces pues por aquí ya estamos viendo quiénes estuvimos más cerca de esas respuestas. Muchísimas gracias a todos por su participación en el ejercicio. Vamos a por aquí a seguir avanzando. Ya nos quedó claro cómo empezar a aplicar esta matriz del conocimiento de la receptividad. De igual manera, yo les voy a estar compartiendo si requieren alguna captura, alguna imagen de lo que es esta matriz para que podamos empezar a utilizarla con cada uno de nuestros clientes. Entonces, vamos por aquí a seguir avanzando con una guía de storytelling, cómo podemos vender más con esta herramienta. Sabemos que por ahí incluye varias etapas, varias fases que tiene. Y la primera que vamos a estar haciendo es una lluvia de ideas. Posteriormente, ¿cómo va a abrir esa historia? ¿Cómo va a iniciar? ¿Cómo vamos a empezar a platicarle al cliente? Para que lleguemos al punto número 3, ese clímax de la narración, ese punto donde va a haber un parteaguas, para que posteriormente
exista el desenlace y una moraleja. ¿Qué es lo que nos deja esa historia? ¿Por qué debemos tener un seguro? ¿Por qué las personas que no lo tienen en ocasiones se ven afectadas? ¿Por qué luego se tienen que endeudar con préstamos? ¿Por qué luego tienen que andar pagando abogados y demás? Entonces, al momento de que vamos a generar esta guía del storytelling, tenemos que considerar estas cuatro fases para que podamos empezar a desarrollarla. Recordemos, esa historia que vamos a estar contándole al cliente no debe ser de más de 3 minutos, porque recordemos, lo veíamos también en sesiones pasadas, tenemos una fracción de tiempo muy corta para que el cliente realmente nos ponga atención, incluso hasta la parte del tiempo, la parte de la puntualidad, la parte de la emoción, la manera en la que contamos, la manera en la que transmitimos. En esos 3 minutos tenemos que aprovechar al máximo, porque si no conectamos, si a lo mejor nos excedemos, si usamos un lenguaje muy complejo, si decimos muchísimas palabras, pues realmente el cliente va a perder toda la atención. En la primera fase, como mencionábamos, pues es una lluvia de ideas. En este proceso, ¿qué buscamos? Ahora sí que es una parte medular al momento de crear una historia, porque vamos a poder ahora sí que soltar a flote todas esas ideas vagas que tenemos, a lo mejor incluso anotarlas, y que nos va a permitir ahora sí que tener esa guía, ese orden hacia dónde vamos a estar orientando la historia que vamos a crear, a qué cliente le va a servir esa historia, qué cliente va a conectar con esa historia. ¿Es un joven, es un adulto, es una persona de la tercera edad, es una madre, es a lo mejor un adolescente, es una mujer adulta? ¿A quién va destinada esa historia? La segunda fase es plantear la situación y el entorno que va a tener la historia. Para iniciar esa historia, debemos empezar, ahora sí que ya que hicimos esa lluvia de ideas, vamos a empezar a definir dónde se va a realizar la acción. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuánto tiempo vamos a estar destinado? ¿Qué personas van a estar involucradas en la historia? ¿Qué personajes, por así decirlo? En ese caso, algunas de las notas que les queremos compartir es en cuanto al tiempo, la otra vez, ¿cuándo fue la historia? ¿Hace un mes? ¿Hace un año? ¿Hace 10 años? La transición, no había, oí hablar, yo compré, había un. ¿Quién? ¿De quién es esa historia? ¿Un gerente, una área, una empresa, un camionero, el dueño de algún negocio? ¿Y en dónde? ¿En dónde fue esa historia? En Ciudad Valles, México, en Internet, en la oficina. Entonces, estos cuatro puntos tenemos que considerarlos, hasta si quieren tomarle captura, porque nos van a ayudar a darle un orden a esa historia. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Quién está implicado y dónde sucedió? La fase número 3 ya es empezar a crear el clímax de la historia. Ya que tenemos definido a quién va destinada la historia, un poco de cuáles van a ser los personajes, qué sucedió en esa historia, la tercera fase va a ser donde ya llegamos al clímax. Aquí vamos a explicar, narrar qué sucedió en esa historia, cuál fue el conflicto, cuál fue la situación buena que tuvo ese cliente, qué gravedad, en qué se vio implicado, si era a lo mejor un siniestro muy aparatoso, qué consecuencias tuvo ese cliente para llegar entonces a ese clímax. Podemos aquí decirlo como una tormenta perfecta. El contexto, en qué momento, qué ocurrió, ¿no? El conflicto, todos sabían que no podían continuar, los resultados no eran aceptables. ¿Cuál es la propuesta de acuerdo? Para lograrlo, se intentó, qué se buscó, qué se acordó y cuáles fueron las complicaciones. En este caso, ya para adentrarnos a los riesgos, qué era lo que le preocupaba, qué era lo que sucedía si no funcionaba, qué consecuencias en general va a tener ese personaje de la historia. Y la cuarta fase ya es el desenlace, la moraleja o el aprendizaje. Entonces, podemos definirlo como el gran final, aquí donde ya se ubica la resolución del problema, ya ese cliente tuvo una atención, pudo ahora sí que absorber incluso un poco del riesgo de los gastos, de las complicaciones que tuvo en ese siniestro, en esa asistencia, a lo mejor estaba en un lugar muy aledaño, requería una grúa, demás. Entonces,
cuál fue la solución real que tuvo, qué encontramos, por qué es importante, incluso puede no ser positivo. Recordemos que hay una diferencia entre las historias de, de amor, historias buenas, testimonios positivos, historias tristes, negativas, que tuvieron complicaciones un poco más aparatosas. Entonces, aquí, misma naturalidad de la historia nos va a dejar una moraleja. Y esa moraleja, recordemos, nos va a invitar a hacer algo. Entonces, el siguiente ejercicio es precisamente para que podamos escribir una historia utilizando las etapas para la creación del storytelling. Aquí pues el tema realmente es abierto. Vamos a hacer, recordemos, una lluvia de ideas. Posteriormente, ¿cómo vamos a abrir esa historia? Recordemos cuándo, quién, en dónde, el clímax de la narración, cuál es el problema, cuál es la complicación que tiene, cuál es la importancia, cuáles son las consecuencias y cuál es la solución o incluso pues el final a lo mejor que realmente no era una solución para que posteriormente encontremos una moraleja. Entonces, en esta actividad les voy a dar, no sé qué les parece, sí, 5 minutos. A lo mejor ya por ahí tenemos algún cliente, alguna historia que nos quieran por aquí compartir y voy a estar por aquí eligiendo algunos de los conectados para que nos platiquen de esas historias, incluso testimoniales que utilizan con algunos de sus clientes, que realmente incluso a veces hasta son situaciones que pues no nos gusta escuchar. Entonces, pues vamos a dar por aquí 5 minutitos para que piensen, puedan desarrollar. Igual, si necesitan que me regrese alguna de las láminas, por favor me lo indican para que les sirva de guía. Bien, por ahí 3 minutitos más. Igual si hay quienes ya están listos, pueden también por aquí mandar un emoji en el chat para por ahí ver quiénes nos faltan. Bien, por aquí nos dicen que ya están listos. Muy bien. Vamos a elegir a alguien de los que tenemos por aquí. A ver, ¿quién será? Are Amador, platícanos. ¿Qué historia desarrollaste? ¿Cuál es tu personaje? ¿Cómo se la vas a contar a tu cliente? Hola, a ver, un minuto te la leo. ¿Sí me Claro, escuchas? sí, sí te escuchamos. Bueno, una historia de un accidente leve, ¿no? Digamos, le vamos a poner Carlos, en donde Carlos siempre decía que él manejaba bien y el típico que dice, a mí nunca me va a pasar, ¿no? Es Ok, imprudente y va con el teléfono en la mano, pero, y decía que los seguros son un gasto innecesario. De repente, eso es en la apertura. ok, En el clímax, pues choca, se descuida y choca con otro conductor. Tiene un golpe que no es tan grave, pero pues sí tiene unos gastos que no estaban contemplados, ¿no? Que las reparaciones y pues obviamente no tenía seguro. Ahí es cuando él entiende y como que se me ocurre alguna imagen donde él medita que va entendiendo que no se trata de cómo manejas, sino que es lo que no puedes controlar. Y en el cierre y moraleja, ese mismo día decide contratar un seguro y aprende que más que un gasto es una inversión en tranquilidad y protección para su futuro. Y alguna reflexión como no esperes a que algo pase para actuar, protege tu auto hoy y maneja con la tranquilidad de estar respaldado y así. súper. Muy bien, muchísimas gracias, Areli. Ahí te faltó que al final te contratara el seguro a ti. Cierto. Súper, muy bien. Muchísimas gracias, Are. Tenemos por aquí un comentario de Janet. Ella nos quiere platicar una historia que le pasó. Adelante, Janet, por favor. Hola, buenas tardes. Yo Buenas tardes. siempre platico la historia que en verdad a mí me pasó antes de que yo fuera agente de seguros. Em, Siempre que se acercan a nosotros, pues prácticamente es porque ya quieren contratar algo, ¿no? O porque no tienen póliza de seguro. Yo vivo en Toluca y la verdad es que acá
es muy, muy recurrente que la gente no tenga seguro. Entonces, cuando de repente me encuentro con alguien que me dice, no, es que choqué y no tengo seguro, o, ay, tú eres agente, luego me buscas para contratar mi seguro, ¿no? Entonces, yo les platico que cuando yo adquirí mi primer auto con mi esposo, mi esposo no era de la cultura de tener seguro y pues la verdad es que era mi primer coche, ¿no? Entonces no era así como que yo lo tuviera muy en mente. En eso, nuestro mejor amigo y ahora compadre trabajaba en empresa y nos comentó que él podía asegurar el auto en flotilla. Entonces, le dijimos, sí, cotízanoslo. Y para eso te platico que era abril, porque lo recuerdo muy bien porque era Semana Santa. Y y nos preguntó, eso que te estoy platicando fue como por febrero. Y nos dijo, oigan, la flotilla se va a renovar en junio, pero los puedo meter ahorita y ustedes pagan estos meses que van corriendo, ¿no? ¿Se esperan hasta junio o lo hacen de una vez? Y nosotros le dijimos, no, lo hacemos de una vez. Entonces, pagamos, recuerdo, como 1,800 pesos o algo así por asegurarlo de febrero a junio, que era cuando se renovaba la flotilla. Y justo en Semana Santa nosotros acabábamos de comprar casa en Toluca, pero nosotros vivíamos en Ciudad de México y veníamos muy recurrente a ver la casa. Ajá, entonces, una ocasión en la noche, como por ahí de las 8 de la noche, venimos hacia Toluca. En aquel tiempo estaba en construcción una avenida que se llama Toluca Naucalpan y estaba la obra. Entonces, la verdad es que no había nada de luz, no conocíamos el camino. Y en eso mi esposo me está diciendo, oye, es que no veo la salida cuando nos subimos a un camellón y había uno de esos letreros como de cemento con una varilla que tiene las líneas negras y amarillas Ok. y nos destrozó el coche por debajo. Mi coche fue pérdida total. Como les platico, nosotros acabábamos de adquirir el auto y si nosotros hubiéramos decidido asegurar el auto hasta junio, hubiéramos perdido nuestra inversión, porque por menos de 2,000 pesos que nosotros pagamos por esos meses, nuestra aseguradora, que en aquel entonces era GNP, nosotros si no hubiéramos estado asegurados, hubiéramos perdido nuestra inversión. Y nosotros íbamos empezando, o sea, nos acabamos de casar, apenas estábamos empezando con nuestra casa, con nuestro coche, y de ahí yo les platico a todos mis asegurados, les digo, yo desde ahí un día no me quedo sin seguro. O sea, jamás lo hago porque la verdad es que no sabemos en qué momento puede suceder, no sabemos si la vamos a librar o no. Yo considero que mi esposo es muy buen conductor, sin embargo, las circunstancias hicieron que ese accidente sucediera, pero gracias a que tuvimos o a que tomamos la decisión de asegurar el auto en su momento, pues no perdimos nuestra inversión, ¿va? Entonces, yo siempre se las platico a mis asegurados, siempre, siempre, y la verdad es que yo tengo un porcentaje de bateo muy bueno. Yo de 10 clientes que les cotizo, yo cierro 8, ¿no? Justo porque, pues, nosotros somos lo que contamos. Entonces, cuando nosotros creamos la credibilidad a nuestros clientes de que nuestra palabra es, yo creo que la gente va a confiar en nosotros y va a confiar también en la compañía, porque justo yo creo que ninguna aseguradora es mala, pero eh, hoy Qualitas, y yo soy también usuaria de Qualitas y en su momento cuando Qualitas empezó, a mí también tuve una mala experiencia y yo se los platico a mis clientes. Hoy en día Qualitas se está preocupando mucho por mejorar la calidad de su atención más que otra cosa y hoy en día yo te puedo recomendar a Qualitas y si en algún momento no te están dando la respuesta que tú estás necesitando, para eso estoy yo, para yo intervenir entre la aseguradora y tú, mi asegurado, ¿no? Y cumplo mi palabra, ¿no? Cada que se atora algo, yo acudo a la oficina. La neta es que estamos en muy buena oficina, les puedo compartir a todos, porque también he pasado por varias oficinas y la verdad es que aquí nos atienden súper rápido,
no nos dejan como esperando a ver qué va a pasar, nos llevan de la mano. La verdad es que yo estoy muy a gusto con la oficina y ustedes están en Ciudad Valles, yo estoy en Toluca y mira, aún así yo me siento súper bien atendida, la verdad es que nunca me han dejado sola y pues esta es la historia que yo platico. Muchísimas gracias, Janet, por compartirnos. La verdad es también bien importante, como mencionábamos, el lenguaje, la manera en la que contamos la historia, que realmente invite a conectar, que se sienta como algo real. Y pues justamente tenemos por aquí una manita levantada de Héctor. Adelante, Héctor, por favor. Gracias, Marisol. Buenas tardes a todos. Yo lo escribí ahorita, o sea, como si lo fuese a hacer literal para una red social. Les voy a contar la historia, ¿no? Le voy a prender la cámara. Ahí Claro. está, aquí estoy. Eh, pues hace casi un año un cliente me marcó por teléfono, como normalmente lo hacía cada mes, para preguntarme si su póliza ya se había cobrado. Solo que esta vez me hablaba porque uno de sus hijos había tenido un accidente y ocupaba, pues, el seguro de gastos médicos mayores. Afortunadamente llegué 8 meses antes y logró contratar conmigo. O sea, me reuní con él, ¿no? Y logró contratar conmigo. Y su hijo tuvo la adecuada atención gracias a eso. La cuenta total en una semana de hospital ascendió a 300,000 pesos y mi cliente únicamente tuvo que pagar 30,000. Esto pudo hacer la diferencia entre mantener un patrimonio y tener la atención médica adecuada en momentos críticos. No, aquí le agregaría como que, ¿y tú qué estás esperando, no? Para tener un seguro de gastos médicos. Ahí haciendo el spot publicitario, pero Súper si muy quieren, bien. pero es algo que me pasó, realmente llegué con esta persona, me reuní con él y a los 8 meses, literal, fue mi primer siniestro en el tema de los seguros, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Héctor, por Gracias. compartirnos. Bien, bien importante también incluir esa parte de gastos médicos, la suma que elegimos, tener ese conocimiento, a lo mejor cuánto cuesta esa noche de hospital, realmente le va a alcanzar, realmente cuántos ocupantes, cuánta suma y demás. Entonces, muchísimas gracias, Héctor, por compartirnos también ese enfoque. Me gustaría saber Un si placer. hay una personita más que nos quiera compartir voluntariamente, dedocracia, para que por ahí sigamos avanzando con la parte final de esta sesión. Ya casi terminamos, ya casi se van a descansar. A ver, por acá, Esteban, Jacinto, ¿por ahí nos estás escuchando? Y aquí estoy. Hola, hola Esteban, muy buenas tardes. Oye, platícanos, ¿tú qué historia le cuentas a tus clientes? ¿Qué historia desarrollaste? Hola, hola Esteban, por ahí como que se habilita tu micro, pero no te escuchamos. Quiero que me comenten, bueno, más bien esta es una historia personal, que lo pienso hacer así, la he estado pensando. Eh, Tiene que ver con gastos médicos. Yo no vendo gastos médicos, me dedico más a autos, pero estoy en ese tema de hacer como mis videos para redes. Mi mamá es diabética e hipertensa desde hace 20 años. Y hace un mes, bueno, más o menos todo febrero tuvimos y marzo tuvimos un mes complicado en familia porque su diabetes pues se ha estado complicando y tuvo una necrosis en la pierna y pues fue amputación de la pierna. Y yo cubrí todos los gastos, más o menos me gasté economizando lo más que se pudiese, aproximadamente 260,000 pesos aprox en ese mes de hospitalización y demás. Por supuesto, porque no tiene un seguro social y tampoco una póliza de gastos médicos mayores, ¿no? Y pues eso, al final de cuentas, pues fue un gasto que en su momento se pudo prevenir, pero pues yo entré al mundo de los seguros muy tarde. Bueno, no sabía primeramente antes de esto. Y pues ahora está en recuperación y en rehabilitación, pero pues ya no tiene una pierna, ¿no? Una amputación de pierna y es una vida totalmente diferente. No sé qué comentarios me pudiera dar cómo ordenar la idea y el contexto. Sí, muy bien. Por ahí ya tienes, ahora sí que la persona. Y es ahora sí, como tú dices, un testimonio, algo que sí pasó, algo que realmente pues tuviste que afrontar. Entonces, aquí yo creo que lo que faltaría sería precisamente invitar a la acción.
si bien ya conocemos la situación, ya conocemos qué pasó, cuáles fueron las complicaciones, las consecuencias que tuvo, ahora sí queda esta parte de invitar a la acción, la reflexión, el cierre, la moraleja, porque es importante, ¿no? Porque si bien implícito la parte de la enseñanza, recordemos que nosotros somos seres que sí necesitamos como que esta leyenda de invitar a la acción, de invitar a hacer algo que motive para que ese cliente pida esa cotización, para que ese cliente conozca a lo mejor las coberturas, que se informe. Es lo que a mí se me viene por aquí a la mente, pero me gustaría también escuchar ahora sí que a todos ustedes, expertos que están por aquí conectados. Tengo por aquí una manita de Joana. Adelante, por favor. Hola, pues mira, yo tengo bastantes historias, pero hay una que me gusta mucho de entre ellas, que es, bueno, tiene que ver con una empresa que yo estuve buscando hace muchos años y pues siempre quise como que me diera la oportunidad pues de manejar sus seguros de sus camiones, ¿no? Ellos tenían camiones y esto derivado, tengo una técnica muy personal que yo hago porque me encuentro con mucha gente que está mal asegurado, ¿no? O que no sabe lo que le cubren sus pólizas o su cobertura y a veces no lo tienen y podrían tenerlo, o a veces lo tienen y no saben que lo tienen, ¿no? Entonces esta empresa me tocó que yo llegué a ellos en un momento en que les pasó un incidente y estaban pagando el fallecimiento de un trabajador que ellos cargaban en estos camiones que son cargan como arena y ya ves que se les abre una puerta por detrás, ¿no? Entonces, ellos me contaban de que pues quien les manejaba el seguro era el hijo de un compadre, ¿no? Y pues era muy leal porque pues por el compadre y pues que el muchacho estaba empezando y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo en un buen afán le dije, oye, pues déjame nada más analizarte tus coberturas, nada más que sepas que estás bien, si algo no te falta, pues si estás bien con él, pues nunca, también no es bueno que uno no hable mal ni de otras aseguradoras ni de otros compañeros, ¿no? No es ético. Entonces yo le dije, solo dame la oportunidad de analizar tus pólizas, tus coberturas y decirte, pues si estás bien, pues ahí quédate, ¿no? Y prefiero que me recomiende. Y si no, pues que te enteres y también tú te involucres y sepas qué es con lo que tú debes de contar, derivado a eso que me estaba diciendo que no le cubrió el incidente que tuvo con ese trabajador. Entonces, ya analizo sus pólizas y me doy cuenta que ellos carecían de una cobertura que se llama carga y descarga, que protegiera cuando cargaban y descargaban, porque ellos en este camión se levanta la tapita y muchos la atoran nada más con un palo, ¿no? Y estas tapas son muy pesadas, pesadísimas. Entonces, donde el empleado estaba maniobrando con una pala, como cargando arenas, de cuenta algo así, pasa otro camión y con el copete de su adaptación que tenían ellos, porque en la otra cargaban como varilla, algo así, le pega al palo y se zafa o sea, cae la tapa y le aplasta la cabeza, ¿no? Al empleado. Entonces, aquí él tenía dos situaciones, que no solo, o sea, no tenía la maniobra de carga y descarga, sino que también no tenía la RC por adaptaciones de sus camiones. Y él ignoraba que era algo que necesitaba, lo que quería era pagar menos. Entonces, la inexperiencia de la persona que le aseguró, más su propia inexperiencia de también yo, a mí me gusta educar a mis clientes que sepan por qué necesitan esas coberturas, ¿no? Que sean conscientes, más cuando son empresas, de todo el peligro que pueden tener en sus maniobras en su empresa. ¿No? Entonces, pues bueno, fue una historia para mí bonita porque él, o sea, se le abrió el mundo y se dijo, ¿cómo? No me digas, o sea, y no sabía lo de las adaptaciones y todo esto, y entonces, aparte también venderle mi servicio, ¿no? El decir, ¿por qué a mí? O sea, no es que la otra persona sea mala, ¿no? Simplemente a lo mejor no sé por qué ignora que tú necesitas esto, o a lo mejor ignora tus actividades y no sabe que lo necesitas, ¿no? A lo mejor sí sabe de esto, pero no sé, no se indagó más. Entonces, ¿por qué a mí sí? Pues bueno, ya yo también le vendí, oye, porque conmigo y con esta compañía tú vas a tener este y este acompañamiento. Yo en lo personal sí les ofrezco un 24/7 a mis clientes. ¿Por qué? Porque los accidentes ocurren en cualquier momento, ¿no? La madrugada, o sea, en cualquier momento. Entonces, él se enteró y se fue educando también sobre qué es lo que sí necesita tener, ¿no? De acuerdo a las actividades de su negocio.
cada vez que compraba un camión y le ponían algo, que se enterara que era muy importante y su secretaria supiera que era muy importante luego reportarme si cambiaban una adaptación o agregaban algo. ¿Para qué? Pues para que nunca tuvieran que desembolsar, que en este caso pues desembolsó ese dinero y se descapitalizan. Entonces, al final, pues bueno, toda esta historia derivó en que, gracias a Dios, creé confianza con él, y me fue muy leal hasta la fecha. Es una persona que todavía me habla y me consulta, ¿no? Y es una regla en su trabajo, es una regla ahí en su oficina, que me reporten todo, cada cosa que pasa con los camiones, ¿no? Muchísimas gracias, Joana, por compartirnos. Ahora sí que es eso lo que precisamente venimos mencionando en esta parte del storytelling, de la importancia, porque realmente es lo que nos va a permitir tener ese punto extra, ¿no? Entonces, ya por ahí ustedes compartieron incluso algunos ejemplos, pero pues me gustaría ahora compartirles por acá algunos ejemplos de estas metáforas, de estas imágenes que podemos estar utilizando, que por ahí vemos mucho en el kit digital, en la parte de redes, en Qualitas y demás. ¿Cuáles son esas metáforas? Por aquí vemos la parte de las manos, la protección del vehículo, incluso desastres naturales que no están ahora sí que pues en nuestras manos, que a lo mejor no tenemos ese control absoluto de lo que puede pasar y cómo también podemos utilizar analogías. Entonces, esa también es otra estrategia que les queremos compartir. Incluir frases que inviten a que el cliente voltee, que vea esa publicidad, que vea un poquito la imagen y posteriormente vea también el texto, ¿no? Por aquí vemos algunas imágenes, ¿no? De los seguros no son como el vino. Si usted no nota la diferencia, elige el más barato. Entonces, luego no se queje del dolor de cabeza al día siguiente. Bueno, ahí también son algunos ejemplos. Y bueno, pues en cuanto a la historia, a las historias, como yo les venía anticipando, existen las historias de terror y las historias de amor. Bien, ustedes nos compartieron algunos ejemplos. De terror, pues que son precisamente historias que lamentablemente por ahí pues no adquirieron el seguro, tuvieron una mala experiencia, no les fue bien y pues ahora sí que se han convertido en clientes, pues también es parte de historias de amor. Entonces, en estas es donde encontramos a todos esos clientes que sí contaban con seguro, como era un poco del ejemplo que nos compartía Janet, de la importancia de que pues era una camioneta que acababan de adquirir. Entonces, esos son algunos ejemplos que encontramos y yo creo que este ejercicio se los voy a dejar de tarea, que describan por ahí una anécdota de amor y de terror para que podamos desarrollarlo. Ya por ahí vimos también algunos ejemplos. Entonces, les voy a compartir por ahí la imagen. Y pues ahora sí que pues una última recomendación que les queremos hacer dentro de este desarrollo del storytelling. Ya vi que varios ya le agarraron el hilo, ya encontraron un poquito la familiaridad de cómo funciona. ¿Cuáles son estas 8 claves que les queremos compartir en esta última lámina? Recordemos generar emociones con nuestra historia, el lenguaje, tanto el lenguaje verbal como el corporal nos invitan a prestar atención, a escuchar esa historia, a conectar con las emociones, también cautivar, despertar la curiosidad desde el inicio, qué pasó, por qué pasó, quiénes estaban implicados. A lo mejor yo me siento identificado con esa señora, ese señor, ese joven. Entonces, al momento de que yo empatizo, pues me conecto más fácilmente. La historia, recordemos, debe ser sencilla, debe de no abarcar más de 3 minutos, que sea fácil de recordar, fácil de contar, y si es un testimonio real, pues qué mejor. Apoyarnos también de estadísticas, datos duros, motivar con esa historia, ya sea una motivación que oriente, a lo mejor con esta parte de la concientización, o también la importancia dar a conocer también eh, por aquí lo puse todo mal, pero ya ni recuerdo qué era. Pero vamos a ver por aquí el otro punto que es transmitir la imagen de nuestra marca, ¿no? Por ahí tenemos a lo mejor ya nuestras redes, donde también compartimos información de interés, donde también incluso hay quienes llevan un calendario de los posts que van realizando, datos duros, un poco de concientización, cotizar y demás.
también es parte de lo que vamos a estar transmitiendo con nuestra imagen, conectar con la audiencia y también recordemos que esa historia sea única, que realmente se sienta como propia, que sea auténtica y que también, ¿por qué no sea extraordinaria? Entonces, muchísimas gracias a todos. Por aquí nos dice Esteban, ¿dónde podemos revisar las grabaciones? Claro que sí, Esteban, les voy a compartir la liga para que puedan consultar las sesiones y también por acá nos dicen regresarnos a, a la diapositiva. ¿Cuál será, Brenda? No sé si sea esta, Brenda. Súper, muy bien, claro que sí. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Estamos por ahí terminando puntuales a la sesión. Gracias, gracias por estar siguiendo este taller. Les recuerdo que el próximo miércoles, perdón, vamos a estar teniendo otra sesión, otro tema. Vamos a estar por ahí dando seguimiento a todas estas dudas que se están generando. Y pues ahora sí que recordarles que este material es para ustedes, que es para que podamos también escuchar a otros agentes, que podamos aprender y pues ahora sí que todos tengamos este desarrollo integral. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y pues les deseo una excelente tarde.